Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más Gerson Anaya, agradecido con el Señor porque nos permite llegar a una semana más de estudio en donde podemos juntos aquí poder compartir y poder también aprender día a día para la preparación de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Como ustedes saben, hemos venido tocando todos estos temas y todos estos temas son muy, pero muy esenciales, ¿verdad? Para estar preparados. Bueno, mis amigos, les recuerdo que vamos a estudiar, así que es necesario que usted tenga su librito, que tenga su Biblia y que también tenga algo con que tomar notas. Agradezco a aquellos que dejan sus comentarios, agradezco también a los que continuamente se han seguido compartiendo la lección, también se han suscrito. Gracias porque esto nos ayuda a poder expandir ¿verdad? Este video hacia otras personas que tal vez hacen una búsqueda. Bueno, no vamos a perder más el tiempo, así que acompáñenme a orar, así pedimos la dirección de nuestro Dios. Con reverencia, por favor. Señor, queremos agradecerle primeramente porque nos da el don de la vida y nos permite, Señor, llegar a esta semana más de estudio en la cual podemos abrir su palabra, Señor, podemos meditar en ella, podemos aprender día a día y así nuestra mente, Señor, se llena de esperanza al mirar los eventos, al mirar también el cuidado que tiene con cada uno de nosotros, por el cual, Señor, nosotros le agradecemos grandemente por cada una de esas cosas. También, Padre, le pedimos que nos guíe en este repaso, en este estudio, a mis hermanos que van a estar mirando este video, que usted también pueda llegar hacia ellos y que pueda iluminar su entendimiento y que así todos juntos lleguemos a una comprensión bíblica de lo que estamos estudiando en este trimestre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, como ya la imagen lo está enseñando por ahí, podemos ver, ¿verdad? También el título, el proceso del juicio. No sé cuántos de ustedes les ha tocado estar por ahí en un juicio. Yo nunca había estado en una corte cuando llegué a este país y empecé a manejar, ¿verdad? Me dieron por ahí una boleta o un ticket, como le dicen aquí, por pasarme una luz en rojo. Y me tocó ir a la corte y aquí cuando uno llega, se presenta ante el juez en una sala. Hay un oficial que es el encargado de hacerle preguntas. Hay muchas personas que antes de mirar al juez se pueden declarar inocentes y los tienen que poner en otra lista. Los que están culpables, pues se hace culpable y ahí lo van a poner en otra lista para ver cuánto va a ser la multa. O puede también, hay una tercera opción aquí en las cortes que le llaman el no contest, o no quiero ni culpable ni inocente, simplemente prácticamente le dicen pago lo que sea, pero no considero que soy inocente ni que soy culpable. Bueno, en una ocasión, la primera vez que yo fui a la corte, me tocó estar ahí junto con otras personas, ¿verdad? Que era un taxista, y este taxista se presenta ante el juez y el juez le dice, bueno, ¿cómo se declara usted eh, con con esta falta que usted ha hecho de tránsito? Y la persona, pues no sé si entendió bien lo que le estaban diciendo y el juez le dice, ¿usted se siente culpable o cómo se siente usted? Y le dijo, no, yo me siento un poquito culpable. Y el juez, sonriendo, ¿verdad? Le dice, bueno, ¿qué es lo que a usted le gustaría entonces obtener? ¿Un poquito de cárcel o un poquito de multa? Y obviamente que optó por el poquito de multa. Pero al estar en un juicio, ¿verdad?
y que por cierto en la tierra va a ser juzgada. Vamos entonces a leer el versículo de memoria, vamos a buscarlo en sus Biblias, por eso es importante que tenga su Biblia a mano. 2 capítulo 5 y versículo 10. Dice claramente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 capítulo 5 y versículo 10. Y yo creo que esta lectura nos da la base para lo que vamos a estudiar. Si hay algo sobre lo que la escritura es clara, es la realidad, mis amigos, mis hermanos, de un juicio. Dios, claro que sí, Dios juzgará al mundo. Los versículos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y por cierto que son muchos y sin ningún rodeo, sin ambigüedades, o sea, habla de este juicio. La justicia, ¿verdad?, tan insuficiente aquí y ahora, algún día esa justicia llegará a esta tierra. La Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría, de acuerdo con Job 37:16, y que sabe todas las cosas. En 1 Juan 3:20 menciona eso también, incluyendo nuestras intenciones más secretas. O sea, Dios conoce todos los detalles, y esa es la diferencia a un juicio terrenal, ¿verdad? Al juicio que Dios va a dar. Porque en el juicio terrenal, normalmente el acusado tiene algo de que aquí le llaman una confidencial entre su abogado y el acusado. Esa información únicamente lo saben ellos dos, es un privilegio, y claro, esta información no puede ser expuesta porque podría, en algunos casos, ¿verdad?, culpar al acusado. El juicio de Dios no, no es de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios conoce todos los detalles. Aquí no hay ningún privilegio. Es Dios mismo el que es nuestro abogado. Es Dios mismo el que es el juez. Y es Dios mismo el que va a ejecutar la sentencia. Entonces, conoce todas las cosas de nosotros. Y eso incluyendo, ¿verdad?, hasta nuestras intenciones secretas que pueden haber escondidas en nuestro corazón. Ahora, podemos escondernos de todos, mis amigos, mis hermanos, de todos y de todo lo demás, pero nada, absolutamente nada, se esconde de Dios. Esta realidad implica que Él no necesita hacer un juicio para conocer la vida de cada persona. O sea, Dios no es que tiene que hacer el juicio para ver, para investigar qué es lo que yo hice bueno y qué es lo que yo hice malo. De hecho, los juicios de Dios son una adaptación divina que se lleva a cabo por el bien de sus criaturas, tanto en el cielo como en la tierra, porque Dios ya conoce. Dios no necesita investigar. Pero se hace esto para un beneficio, para que veamos lo justo que es Dios. Este proceso es de naturaleza cósmica histórica. ¿Por qué es este proceso de esta naturaleza? Porque fue Lucifer quien comenzó, ¿verdad?, quien comenzó su rebelión en el cielo, que luego la extendió hasta este mundo. Durante esta semana consideraremos el proceso de juicio del tiempo del fin con sus tres fases principales. Y vamos a ir viendo esas fases principales. Primero vamos a ver el juicio previo al advenimiento. Segundo, vamos a ver el juicio durante el milenio. Y tercero, el juicio ejecutivo. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de todos los impíos. Y es por eso que es necesario que nosotros miremos estas etapas para que podamos comprender en su contexto cómo será
este proceso del juicio. Vamos a pasar entonces allí al día domingo, y en el día domingo vamos a ver que habla de el juicio final. O sea, para muchos amigos, para muchos, déjenme decirles, la idea del juicio final significa condenación. Y aunque sí, la condenación es parte del proceso, no debemos olvidar que la idea de juicio tiene un lado positivo, ya que el juicio también involucra la vindicación de los justos. En realidad, cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, se refiere a un juicio del tiempo del fin en favor de los santos del Altísimo. Usted lo puede encontrar en Daniel capítulo 7 y en el versículo 22. El juicio de Dios incluye ambas cosas. Un principio que se encuentra en este texto del Antiguo Testamento dice: tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Primera de Reyes capítulo 8 y versículo 32. Vamos a leer un pasaje de Mateo capítulo 25 del 31 al 46, porque allí en muchas Biblias, ¿verdad? Usted va a ver un título arribita de ese versículo 31 que dice el juicio de las naciones. Vamos a leer esto porque es importante leer la Biblia. Así que por eso recuérdense que aquí venimos. Este es un estudio donde usted puede tomar su libro de lección, ponerle una pausa al video y juntos podemos ir avanzando día por día, leyendo todos los versículos y entendiendo su contexto. Versículo 31 de Mateo 25 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente aquí podemos ver que se ha dado un juicio, ¿verdad? Porque no se está haciendo lo que se espera de nosotros como hijos de Dios. Ahora Juan 5:21 al 29 habla también de la autoridad del Hijo.
Porque allí dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener la vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claramente podemos ver el juicio. Ahora, Cristo señaló los conceptos de condenación y vindicación como una parte, ¿verdad?, esencial de el juicio final. O sea que habrá condenación, pero también habrá vindicación. Las expresiones no es condenado de Juan 3:18, no vendrán a condenación, significan que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio. Es decir, nuestro destino se define hoy en la vida presente. No se define después de que ya morimos y podemos hacer méritos para no ser juzgados. Los que están en Cristo, usted puede mirar esto claramente en lo que hemos leído. Los que están en Cristo ya tienen asegurada su vindicación en el juicio. Y los que no están en Cristo permanecen bajo la condenación. Al describir el juicio, lo que acabamos de leer de Mateo 25, 31 al 46, Cristo mencionó la presencia no solo de los cabritos impíos, sino que también mencionó a las ovejas, o sea, a los justos. Y el apóstol Pablo declaró explícitamente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, que es el versículo que leímos al principio de 2 de Corintios 5:10. Ahora, mientras nosotros reflexionamos sobre el juicio, debemos tener esto en cuenta. Primero, de que somos salvos únicamente por gracia. No somos salvos por obras. Yo no puedo hacer nada para llegar a ganarme la salvación. La salvación en una persona, la salvación genuina, tiene un efecto que transforma a la persona. Pero la salvación es únicamente por la gracia de nuestro Dios. Segundo, también debemos entender que nosotros somos justificados por la fe. Romanos 5:1 así lo dice. La justificación de nosotros viene por la fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe de que Cristo nos justifica. Y no necesitamos hacer ninguna obra para ganar esa justificación. Pero también, ya que leímos estos versículos y ya que entendimos cómo es el juicio, debemos también tener en cuenta que sí, las obras cuentan para nuestro juicio, que somos nosotros juzgados por las obras, de acuerdo con Eclesiastés 12:14, Mateo 25:31 al 46,
que es lo que acabamos de leer, y también Apocalipsis 20 y versículo 11 al 13. La base, fíjese bien, del proceso judicial es la ley moral de Dios que se resume en los 10 mandamientos. Esa es la base judicial, porque toda ley, toda justicia tiene que tener un set de leyes por el cual nosotros vamos a ser juzgados. Por ejemplo, cuando yo les conté esa historia, ¿verdad? Que yo al principio, acerca de esa transgresión de tránsito que yo hice en aquel tiempo, eh, hay una ley, ¿verdad? De tránsito que es la que apuntaba a que yo me había pasado ese semáforo y por lo tanto la ley me acusaba y tuve que presentarme ante el juez. Es por eso que la base del proceso judicial, este juicio que va a hacer el Señor, la base es la ley moral de él mismo, que se resume, claro, en los 10 mandamientos. Ahora, nuestras obras, las obras que hacemos, son las evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y en consecuencia los elementos para valorar, ¿verdad? Durante el juicio. Recuérdense que el mismo Cristo Jesús dijo, por sus frutos le conoceréis. Yo no he conocido, ¿verdad?, a ninguna persona que tenga una relación con Dios genuina y que su vida no dé prueba o no dé evidencia externa de que es una persona auténtica y que muestra una experiencia salvífica de esa relación con el Señor. Todo esto va a ser elemento cuando las personas, cuando nosotros estemos durante ese juicio. Ahora recordemos, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a unos para salvación y a otros para perdición. Recuérdense que Dios vez tras vez, Dios está buscando a las personas. Juan 3:16 dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo, y eso nos incluye a todos, para que todo que en él crea, ¿verdad?, que obtenga la vida eterna y que no se pierde. Ese es el anhelo de Dios. En primera de Pedro 3:9, que dice que el Señor no es tardo como muchos creen, sino que Él es paciente para con todos, porque tampoco quiere que ninguno se pierda. Él quiere que vengan al arrepentimiento y que no se pierdan. O sea, no hay un decreto arbitrario que dice Dios, bueno, este grupo lo creé para que se pierda y este otro grupo lo he creado para que se salve. No es así, eso no es bíblico. Esa enseñanza, si usted la ha escuchado por ahí, no es bíblica. Porque el anhelo de Dios es que se salven todos. Es por eso que Dios los busca a todos nosotros, día tras día. El Señor me busca a mí. Incluso cuando yo estoy grabando este repaso, estas lecciones, estos estudios, cuando yo lo estoy grabando, es una forma en cómo Dios busca mi corazón. Yo aprendo cada vez que estudio para compartir con ustedes el más beneficiado, el primer beneficiado de todo esto es su servidor. Y ese beneficio que yo recibo es el que yo quiero compartir con ustedes. Porque es algo bueno. Cuando una medicina le cae bien a una persona, esa medicina usted la quiere recomendar porque le hizo un bien a usted. Bueno, esta salvación que Dios me dio, me hizo un bien a mi vida. Me ha transformado y eso es lo que yo quiero compartir con todos ustedes. Sin ningún fin de lucro. O sea, cada uno, y esto es bien importante que usted lo entienda, mi amigo, mi hermano. Cada uno es moralmente responsable por su propio destino. O sea que en definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o lo hemos rechazado. Es una elección que se manifiesta claramente en nuestras obras y en nuestra manera de vivir. Pasemos al día lunes, mis amigos, porque esto está súper, pero súper
bueno, súper eh, eh, interesante, alimenta nuestro entendimiento, alimenta nuestra alma. El juicio preadvenimiento. Y este concepto de juicio de antes del regreso de Cristo, o lo que le llamamos el juicio de preadvenimiento, se encuentra, mis amigos, mis hermanos, en muchos lugares de la Biblia, en muchos lugares de las Escrituras. Fíjese que en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14 dice, Daniel escribe, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Nosotros podemos ver aquí estos juicios que se realizan antes. Ahora, Mateo 22, 1 al 14. Acompáñame. Yo sé que la lectura a veces, ¿verdad? Usted está acostumbrado a mirar otros repasos en donde la persona da simplemente su opinión, lo que ella comprendió. No, aquí estamos estudiando juntos. Y por eso que leemos los versículos. Mateo 22, del 1 al 14. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Perdón. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro se fue a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas éste enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Tremendo, mis amigos, mi hermano. Tremendo esto como miramos este juicio de preadvenimiento. Apocalipsis 11, versículo 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. 1:18 dice,
y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que es un pasaje muy conocido. Ahí dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Y diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estos pasajes claramente están enseñando y nos dan luz sobre esta noción de un juicio de preadvenimiento, un juicio investigador en la corte celestial. Pero, ¿por qué es importante este juicio? Este concepto de un juicio que investiga, ¿verdad?, un preadvenimiento del pueblo de Dios se basa justamente en tres enseñanzas bíblicas, pero básicas, mis hermanos. La primera es la noción de que todos los muertos, justos o injustos, permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final. Segundo, es la existencia de un juicio universal de todos los seres humanos. O sea que es un juicio universal para todos los seres humanos. Y tercera, el hecho de que la primera resurrección será recompensa bendita para los justos y que la segunda resurrección será la muerte eterna para los injustos. ¿Qué significa esto? Que todos los seres humanos serán juzgados. Deberían ser juzgados antes, claramente, ¿verdad?, como estamos leyendo, de sus respectivas resurrecciones. Porque en esas resurrecciones únicamente vienen ya a recibir, ¿qué? Su recompensa final. Si usted se dio cuenta, nosotros miramos que cuando Cristo viene, los muertos en Cristo resucitan primero, y los que estén vivos en Cristo van juntos con los que resucitaron primero. No hay un juicio para ver si van a resucitar. No hay un juicio para ver si los que están vivos merecen subir a las nubes de los cielos con el Señor. No. Cuando el Señor viene, estos simplemente, los muertos en Cristo resucitan primero, y los que están vivos en Cristo son juntamente llevados con el Señor. ¿Por qué? Porque el juicio ya fue hecho anteriormente. Ya se dio el veredicto, quién es y quién no. Y el libro de Daniel, fíjese que el libro de Daniel nos ayuda a comprender el tiempo y a comprender la naturaleza de este juicio preadvenimiento. Porque el libro de Daniel habla que al final de los 2300 días, que son simbólicos, ¿verdad?, el santuario celestial sería purificado en Daniel 8, versículo 14. Usted puede comparar eso justamente con el libro de Hebreos 9:23. Y comenzaría entonces el juicio al final de estos 2300 días. Comenzaría el juicio de preadvenimiento o juicio investigador. Y también se explica en Daniel 7, del 9 al 14, dos formas diferentes de expresar ese mismo hecho. Ahora, y el juicio es en favor de los santos del Altísimo, de Daniel 7:22. Es decir, que aunque es un juicio de buenas noticias. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Para aquellos que hicieron, ¿verdad?, que aceptaron primeramente a Cristo, que fueron transformados y que después de ser transformados hicieron las obras necesarias, que era lo que es externamente, de que usted de verdad es una persona salva. Una persona que ha recibido la salvación tiene
por naturaleza que hacer todas esas cosas, no por obligación ni porque quiere obtener algo. Es por eso que en Mateo 22, del 1 al 14, que lo leímos, Jesús habló de una investigación de los invitados a la boda antes de que comenzara la fiesta de bodas. Usted se da cuenta que se investiga a los invitados. Por eso se le dijo a este fulano antes de que comenzara la fiesta: hey fulano, ¿y cómo entraste aquí? No estás vestido apropiadamente. O sea, no tienes ropa como para estar en esta fiesta. Y entonces lo amarraron y lo tiraron afuera. ¿Por qué? Porque se le hizo allí un juicio previo a esa boda, que es el significado de lo que estamos hablando. Y es por eso que es importante entender todo esto. Porque esto bíblico viene a borrar todo lo que ya hemos venido estudiando, ¿verdad? Que es personas que creen de que se van a un lugar, ¿verdad? Y a esperar, y que de ahí pueden ser sacados, ya sea por oraciones, o sea por ofrendas, o sea porque la persona misma puede hacer méritos para salir de ahí. Eso es completamente fuera de lo que enseña la Escritura. Es aquí en este cuerpo, como decía el versículo, aquí, lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno, sea malo, claro que vamos a ser juzgados. Y también fíjense que aparte del libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, se hace referencia al juicio investigador preadvenimiento mediante la tarea de medir a los que adoran en el templo de Dios, que lo leímos allí en Apocalipsis 11:1. Y él anunció de que la hora de su juicio, decía Apocalipsis 14:6 y 7, ha llegado. O sea, el hecho de saber de que hay un juicio en el cielo, ¿cómo esto, hermanos, nos afecta? O sea, ¿cómo nos debería de poner en alerta nuestra manera de vivir hoy aquí en la tierra? El saber que nuestro nombre está siendo visto, ¿verdad? La Escritura dice que nosotros somos libros abiertos, en donde todos los seres desde el cielo, ¿verdad? Los seres que no han caído nos miran. Recuérdense que esta revolución comenzó en el cielo, donde Satanás acusa a Dios de que, pues, de un tirano, ¿verdad? De que Dios es muy autoritativo y que Dios los obliga y que Dios no los deja. Entonces Satanás empezó a regar todos esos rumores. El nombre de Dios fue manchado. Recuérdense que fue un evento tremendo. La tercera parte de los ángeles se creyeron esa mentira. Y es por eso que se hace todo esto aquí, para todo este conflicto cósmico. Al su final, el nombre de Dios va a ser limpio, va a ser completamente borrado cualquier pensamiento de lo que Satanás había sembrado en los corazones de esos seres y no caídos. Es por eso que el hecho de saber de que ahora, hermanos, hay un juicio, debería de ponerlos en alerta a nosotros, en nuestra manera de cómo nos conducimos. Y si no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, hay que ponerse, ¿verdad? Hay que como investigar a nosotros mismos. Vamos a ver el juicio durante el milenio, porque esta es otra parte del juicio. Por eso que estamos viendo los procesos, ¿verdad? Cómo va el juicio. El juicio durante el milenio. Ahora, la Biblia dice claramente, ¿verdad? Que en la segunda venida, o sea, en la segunda venida de Cristo, tanto los santos vivos como los santos resucitados recibirán al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Porque el Señor mismo dice allí: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sí, todos los santos serán llevados al cielo para habitar en las moradas que el Dios mismo preparó para nosotros. Recuérdense que Juan, ¿verdad? 14, versículo 1 al 3, ¿qué dice ahí? Pero esas palabras son hermosas, las palabras que el Señor Jesús dejó allí.
Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Solo al final del milenio es cuando la nueva Jerusalén desciende a esta tierra y se convierte en el hogar eterno de todos los santos. El mismo Juan que dice, Apocalipsis 21, 1 adelante, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Durante este milenio, mientras esta tierra permanezca desolada, los santos, tanto muertos como vivos, reinarán con Cristo en el cielo. Jeremías 4:23 dice, mire a la tierra, dice Jeremías, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Versículo 23 es lo que aclara ahí Jeremías, de que él dice que ve para la tierra y que aquí estaba asolada y que no había nada. Apocalipsis 20 y versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuándo? 1000 años. Aquí se está hablando ya del milenio, de los 1000 años. ¿Por qué entonces, verdad, los santos deben participar de este juicio durante este milenio? Para entender un poquito más, mire lo que dice 1 Corintios 6, versículo 2 y versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, habla que vio tronos y se sentaron sobre ellos. Lo que acabamos de leer, y vimos allí que se les dio facultades, dice, ¿verdad? A estos santos de juzgar, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y aquí se habla de los que no recibieron, ¿verdad? De estos que se mantuvieron firmes a pesar de cómo habían sucedido todas estas cosas. O sea, permanecieron firmes y fueron, y eso están juzgando, ¿verdad? Y van a ir a reinar, como acabamos de leer ahí. Reinaron y vivieron, dice, con Cristo, porque no habían recibido la marca, ni adoraron a la imagen de la bestia. Y el versículo 5 ahí del mismo Apocalipsis dice, pero los otros muertos, o sea, los que no creyeron en Cristo, los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? Los 1000 años.
Esta es la primera resurrección. Y aquí habla: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Claramente nosotros podemos ver aquí dos resurrecciones. Una resurrección que es de los santos, desde de las personas que aceptaron a Cristo y que vivieron una vida de santificación, y la otra resurrección es de las personas que están ya perdidas. Porque el versículo 11 de ahí de Apocalipsis decía: y vio un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Claramente podemos ver este proceso aquí judicial, que este proceso tiene un objetivo, y el objetivo es claro. Primero, tiene el objetivo de vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás de que Dios es injusto en la forma en que trata a sus criaturas. Segundo, confirma la imparcialidad de las recompensas de los justos. Y tercero, demostrar la justicia del castigo de los impíos. Y cuarto, también disipa todas las dudas que pudieran conducir a otra rebelión en el universo. Es por eso que en este juicio investigador preadvenimiento de los justos, solo intervienen las huestes celestiales. Solo leímos en Daniel 7, 9 y 10. Pero durante el milenio, durante el juicio de los ángeles malos y caídos, los santos también participan personalmente de este juicio. Hay una gran diferencia y es bonito entender todo esto, mis hermanos. Porque este juicio investigador de preadvenimiento dio comienzo. Y dice Daniel 7, 9 y 10 que fueron puestos tronos, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. No obstante, el juicio durante el milenio comenzará después de que los santos sean llevados al cielo, se sienten en trono y se les asigne el juicio. Entonces, una vez más, como lo acabamos de leer, los libros celestiales se abren y son juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según las cosas, según sus obras que hicieron. Este proceso, mis amigos, mis hermanos, brinda la oportunidad de que los santos evalúen los registros celestiales y comprueben el trato justo de Dios en todos, hermanos, en todos los casos. Porque Dios no solo recompensa a todos los seres humanos según lo que merecen en función de cada decisión que tomamos, sino también explica Dios mismo allí por qué lo hace. El hecho de que los salvos participen del proceso de juzgar a los perdidos que duermen antes que se resuciten para enfrentar la segunda muerte, y de que nadie será castigado hasta que nosotros también comprobemos la justicia y la equidad de Dios. Esto nos enseña lo justo, puro y digno que es el carácter de Dios. Día miércoles nos habla de el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo.
Fíjese que durante la Edad Media hubo una fuerte tendencia, ¿verdad?, a presentar a Dios como un juez severo y punitivo, o sea, un Dios tajante. Pero ahora la tendencia actual es a describirlo como un padre amoroso, permisivo, alcahueto, que nunca castiga a sus hijos. Fíjese cómo el mundo se va de un extremo a otro. Porque antes se enseñaba que era un Dios, o sea, severo. Y es por eso que en los tiempos esos se quemaron muchas personas en el nombre de Dios, porque se creía que así era Dios severo. Y después, conforme se fue entendiendo la escritura, se fue conociendo, ¿verdad? El amor de Dios, el carácter de Dios. Pero también se dio la tendencia de ir hasta el otro extremo. Ahora Dios es nomás un Dios amoroso, permisivo, que nunca castiga ni castigará a nadie. Sin embargo, hermanos, el amor sin justicia se convierte en caos y se convierte en una anarquía. Y la justicia sin amor se convierte en opresión y subyugación. Es por eso que Dios es un Dios de balance. El otro día me encontraba comiendo, ¿verdad?, con un estudiante de teología y otro hermano. Y yo le hice esta pregunta. Le dije, le hice esta pregunta. Le dije, ¿Dios es liberal o Dios es conservador? Y salió una bonita plática y dice, no, pues que Dios no puede ser ni uno ni el otro, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de balance. Y mucha gente tiende a irse únicamente para un lado o tiende a irse para el otro. Lo único que nos va a dar ese balance de saber lo que es justo es nuestra relación con Dios y el entendimiento y a través de la dirección del Espíritu Santo de su Escritura. Ahora, el proceso judicial de Dios es una combinación, fíjese. Es una combinación, hermanos. Es una combinación perfecta de justicia y misericordia. Y ese atributo es lo que deriva del amor incondicional de Él. Ahora, el juicio ejecutivo es la intervención punitiva final e irreversible de Dios en la historia de la humanidad. Y ha habido juicios punitivos limitados que la Escritura los ha dejado ahí para que nosotros los entendamos. Por ejemplo, el juicio punitivo limitado de la expulsión de Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo, de Apocalipsis 12, 7 al 12. La expulsión de Adán y de Eva del jardín del Edén en Génesis 3. El gran diluvio de Génesis 6, versículo 8. La destrucción de Sodoma y de Gomorra de Génesis 19. La muerte de los primogénitos en Egipto de Éxodo capítulo 11. Entonces nosotros podemos mirar todo eso. En el Nuevo Testamento también nosotros podemos mirar la muerte de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, 1 al 11. Por lo tanto, no es de extrañar que también haya un juicio ejecutivo de los impíos al final de la historia de la humanidad. Al final de la historia de la humanidad. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 4 al 6 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir,
impíamente. O sea, ¿por qué sucedió todo esto? Por un ejemplo, ¿verdad? Ahora, allí mismo en ese mismo libro, en el capítulo 3, versículo 10 al 13, habla de la venida del Señor. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hayan serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Fíjese que estos pasajes nos ayudan a nosotros a comprender la naturaleza del juicio ejecutivo final. Porque estos pasajes sugieren la idea de la consumación del juicio y no su duración eterna. O sea que allí llega todo y allí termina todo. O sea, es una consumación de este juicio. Nosotros miramos aquí claramente la bondad y la larga clemencia de Dios. Miramos su paciencia, miramos su misericordia, ejercida hacia todos nosotros. Ahora, Él tiene que castigar al pecador que se negó a obedecer sus requerimientos. Y no nos corresponde a nosotros como hombres, como transgresores, ¿verdad? De la ley de Dios, que únicamente somos perdonados durante el sacrificio que Dios hizo, ¿verdad? Al dar a su Hijo para morir por los culpables. Porque la ley de Dios era inmutable. Entonces, Dios, para cubrirnos a nosotros, dio a su Hijo. Todo lo que Dios pudo haber hecho para salvar a la humanidad de la perdición, incluso a un costo, ¿verdad? Personal. O sea, que Dios ha hecho, lo extra por salvarnos. Ahora, las personas que se pierdan en última instancia, son ellos los que toman la decisión. Y esa decisión lo llevará a un final desafortunado. La cruz en sí nos enseña acerca de que Dios estuvo dispuesto, mis amigos, mis hermanos, a pagar todo para salvarnos a todos. El día jueves habla de la segunda muerte. Y ya tocamos por allí acerca de esto, que a Dios de una manera está guiando la historia humana hacia un punto final culminante en el tiempo del fin. Recuérdense que Dios está en control de todo. Al final del milenio, todos los impíos muertos resucitarán de sus tumbas para recibir su sentencia punitiva final. Eso enseña Apocalipsis 25, 11 y 15. Entonces, cuando se termine todo el proceso de juzgar y no se le pueda agregar nada más, entonces será cuando los malvados reconocerán la justicia de Dios. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, van a tener que declarar a una sola voz: justo y verdadero son los caminos, oh Rey de los siglos. E incluso el mismo Satanás se tendrá que inclinar y reconocer la justicia de Dios y la justicia de su sentencia. Recuérdense que dice la Escritura también que toda rodilla y toda lengua se van a arrodillar, se van a humillar ante el Señor. Malaquías 4, versículo 1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos.
y no les dejará ni raíz ni rama. Yo no sé si ustedes han visto una estopa quemarse, y a mí sí me ha tocado, se hace mucho fuego, pero no dura mucho y no queda nada. Apocalipsis 20, 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, 8 habla de que los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la segunda muerte. Ahora, ¿cuán efectivos serán el lago y fuego y la muerte segunda? La destrucción final de Satanás y sus ángeles y de todos los impíos limpiará el universo del pecado y sus consecuencias. Esto es lo que va a hacer la efectividad del lago de fuego y la muerte segunda. O sea, todo va a ser destruido completamente. Toda la maldad. Con todo, ¿verdad? Incluso la destrucción final de los malvados. Y cuando nosotros miramos así, cuando nosotros miramos la justicia de Dios, que incluso esa destrucción de todo esto es un acto del amor de Dios, no solo para los santos, fíjese bien, sino incluso también para los mismos impíos. Porque yo les aseguro que ellos mismos van a preferir morir antes que vivir en la presencia de Dios, quien es un fuego consumidor para el pecado. Y es por eso que este juicio de la segunda muerte, donde se da todo, ¿verdad? Todo culmina ahí. Los perdidos, si estuvieran allí frente a Dios, ellos ansiarían huir de ese santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese ¿verdad? De la faz del ser que murió para redimirlos. El destino de los malos, amigos, allí queda determinado por la propia elección de ellos mismos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de nuestro Dios. Por lo tanto, la aniquilación final del pecado y los pecadores, ¿verdad? Que eso es en contraste con la teoría no bíblica de su sufrimiento eterno en el infierno. Esto establece un castigo justo y proporcional por la maldad que haya cometido la gente. También confirma que el pecado tuvo un comienzo, pero también, así como tuvo un comienzo, tendrá un final. Entonces el universo entero volverá a su perfección original, antes que hubiese pecado, el mal y antes que hubiera desobediencia, antes de que surgieran todo esto misteriosamente y sin ninguna justificación. Alabado sea el Señor, porque Él, como nuestro juez, es justo. Tomará la justa decisión de conceder inmortalidad a los justos y destrucción a los impíos. Hay una idea que anda ahí por ahí, ¿verdad? Rodando, que no es bíblica, de que Dios al final, pues como Dios es amor, va a salvar a toda la gente. Pero esta idea no es bíblica. Lo que acabamos de leer toda esta semana, lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de estudiar, es de que hay un juicio. Y que en ese juicio hay una decisión final. Los justos a vida eterna y los impíos a destrucción eterna. Es por eso que hay que entender, porque esto nos tiene que dar una percepción y nos tiene que advertir de tomar al Señor en serio. Porque Dios es un Dios santo. Fíjense, mis amigos, que
En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazo de la verdad. O sea, aquellos que se les apeló, aquellos que se les dice, vengan al Señor. Denle una oportunidad a Dios. Por favor, mira. Ven, vamos a orar. Ven, asiste a nuestra iglesia o ven, asiste a nuestro grupo. Hasta entonces, en ese día final, tal vez muchos se den cuenta de que cómo rechazaron esto que era tan valioso, pero tan valioso, y cómo pudieron rechazar. Porque se exhibirá la cruz, y toda mente que ha sido cegada por la transgresión verán entonces el verdadero significado de esa cruz. Ante la visión de este Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que en realidad fue esa elección que hicieron. Toda cuestión de verdad y error en esta larga controversia será entonces aclarada y quedará aclarada completamente. No solo a juicio de los de la tierra, sino a juicio del universo. Dios quedará libre de toda duda. Entonces el mal no podrá continuar. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado y que no había defecto en el gobierno de Dios, ninguna causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo y hermano, no esperes más. El juicio viene. Y para los que mueren, como ya hemos estudiado, que ya está dicho que el hombre muere una vez y luego viene el juicio. Y los tiempos que vivimos son tiempos terribles. El día de mañana no es de nosotros. Hoy podría ser nuestro último día. Es por eso que el Señor, a través de este siervo, está apelando a tu corazón. Ven a mí. Ya no esperes más. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Gracias por haberme acompañado en este estudio. Por favor, tomemos en serio lo que aprendemos. Porque recuérdense que en aquel juicio, Dios tiene el conocimiento de todos los que hemos pensado, de todo lo que hemos hecho e incluso de nuestras intenciones. Tenemos una cita la próxima semana aquí. Eso es, si Dios no ha regresado o si Él lo permite, continuaremos esperándole tal y como Él quiere que le esperemos. Trabajando en su obra, predicando su evangelio, haciendo obras buenas, mirando por el prójimo necesitado. Que el Señor me les bendiga mucho, mis hermanos. Recuérdense que yo siempre les digo, si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.